Otra función interesante que nos proporciona la suite vSphere es la opción de Data Recovery, que es para hacer respaldos de nuestras máquinas virtuales. Bueno, para ello nos ofrece un appliance virtual que se llama el Data Recovery Appliance, muy parecido a lo que es el vCenter Server Appliance. Básicamente es una aplicación montada sobre un sistema Linux y que nos lo entrega al sistema VMware como una máquina virtual ya hecha, que es un OVF, el cual nosotros simplemente tenemos que desplegar en nuestro sistema. Antes de poder trabajar en nuestro vCenter con esa appliance de Data Recovery, lo primero que tenemos que hacer es instalar un plugin que nos lo proporciona VMware. Es un programa simplemente que ustedes lo instalan en su sistema, es un plugin para Data Recovery. Se instala simplemente y después ustedes su vSphere client lo cierran, lo vuelven a iniciar, y cuando ustedes hacen plugins, manage plugins, tiene que aparecer que está instalado el plugin de Data Recovery. ¿Ya? Eso es fundamental, el Data Recovery plugin. Se instala nomás, sé que está para Windows, no sé si existe para otro sistema operativo, pero es muy simple, no programa la instalación, muy simple su instalación. ¿Ya? Entonces, para al asunto del Data Recovery, ustedes simplemente se van a File y New OVF Template, y ustedes simplemente entonces en su lugar donde tengan almacenado su OVF de Data Recovery, simplemente lo seleccionan en su computador y con eso despliegan entonces la máquina virtual, ¿cierto? Es una plantilla, ya viene armada, entonces ocupa una cierta cantidad de discos, una cierta cantidad de memoria RAM, tiene una cierta cantidad de discos, tiene 2 discos y básicamente tiene un disco y simplemente ustedes después lo pueden ampliar, porque obviamente el disco que trae es bastante pequeño. Entonces ustedes simplemente despliegan este template, ¿ok? Dicen dónde lo quieren instalar, ¿no es cierto? En su sistema, en su data center, etcétera. Le ponen un nombre, ¿cierto? Acá le seleccionan el host donde lo quieren instalar, lo pueden incluso desplegar en alguna VApp. Digo que si ustedes tienen alguna VApp, ¿no es cierto?, indican la VApp donde quieren hacerlo, le seleccionan el data store en donde lo quieren donde quieren guardar esta máquina virtual, seleccionan si lo quieren en formato thick provision o thin provision, ¿cierto? Y también viene con 2 tarjetas de red, por defecto son 2 tarjetas de red, y se indica también el port group aunque lo van a instalar, y con eso simplemente ya despliegan, ¿cierto? Despliegan acá pueden indicar también la hora, ¿cierto? Etcétera, el time zone, y con eso se implementa esa máquina virtual, ese Data Recovery, que aquí en este caso ya lo tengo corriendo, ¿cierto? Pues ustedes lo implementan, lo despliegan en su sistema, y una vez que lo tienen listo, antes de inicializarlo, ¿cierto? Se van a las propiedades, a los settings, ¿cierto?, de esta máquina virtual, y normalmente lo que se necesita hacer es que viene con un disco duro que es de 5 GB, y normal es que va a haber que agregarle un segundo disco. ¿no es cierto? Crean un segundo disco duro y le indican ahí, de acuerdo a su sistema de storage, la capacidad que ustedes le van a dar a ese segundo disco, y lo normal es que sea una alta capacidad, porque aquí se van a respaldar respaldos de todas las máquinas virtuales. Entonces indican la cantidad, ¿no es cierto? Indican el controlador SCSI, ¿cierto? Al que lo van a enganchar, en este caso la nomenclatura, ¿no es cierto?, controlador 0, disco 2, etcétera. Todo lo demás viene por default, lo pueden indicar por default, y con eso agregan un segundo disco. En este caso ya se hizo, y hay un segundo disco que es de 16 GB, y este el primero, que es de 5, que es el que viene por default. Con eso ustedes pueden encender la máquina, el appliance de Data Recovery. Ustedes cuando lo enciendan, básicamente van a ver
algo así, ¿cierto? Van a ver algo de esta forma, así, se fijan, va a encender y va a salir la IP que tomó la tarjeta de red por, si ustedes tienen DHCP en su red, va a tomar una IP y te va a decir para poder administrar este sistema y te informa la URL. Te dice HTTPS, tienes que entrar a esta IP con tal puerto. Si ustedes no quieren que tenga esa IP porque quieren darle una IP fija definitiva, bueno, en ese caso se van a Configure Network, ¿cierto? Y ahí llenan un wizard. En este caso me dice si quiero poner IPv6, le voy a decir que no quiero poner IPv6. Me dice, ¿quiere usar DHCP? Por ejemplo, si no quiero usar DHCP, le voy a decir que no. Entonces me va a empezar a pedir cuál es la IP que le quieres poner, cuál es la máscara. Si ya tiene una IP por DHCP, me va a ofrecer esa misma IP que obtuvo por DHCP como alternativa. En este caso yo tengo ya una IP fija, entonces me ofrece la IP fija que hay como alternativa. En este caso voy a aceptar esa misma, para el fondo confirmando lo que ya tiene. Me ofrece una máscara, una puerta de enlace, un DNS y otro DNS y un nombre de host. Todo esto ya lo había preconfigurado y por eso es que me ofrece esas mismas variables. En el caso de ustedes primera vez que lo instalan, no te va a ofrecer esas variables, uno tiene que escribirlas simplemente, pero la opción es la manera de hacerlo exactamente igual. Entonces ahí confirmé todo eso, me dice eso es los parámetros de red, está correcto, vamos a decir que sí. Con eso hace un restart del sistema del servicio de red y con eso va a quedar ahí, ¿ya? Entonces, en el fondo, eso es lo que nos entrega ese Data Recovery Appliance, ¿ok? Nosotros lo vamos a minimizar y vamos a entrar a esa dirección, ¿cierto? Y a ese puerto. Entonces, para ello, ¿no es cierto? Vamos a entrar acá a nuestro navegador. Entonces, simplemente ustedes ponen esa dirección, ¿cierto? Ahí, con ese puerto, el sistema, si es primera vez que ingresan, el navegador les va a decir que el certificado no es conocido, si quieren proceder de igual forma, o le dicen que sí. Y básicamente la user y password por default, ¿no es cierto?, es root y VMware. La password es VMware. Entonces ustedes van a entrar a este menú, básicamente muy simple. Pueden configurar la zona horaria del sistema y en la parte de network simplemente les va a dar un resumen de las configuraciones de red que tiene, la dirección, ok, los parámetros de red, si es que es necesario poner un proxy y nada más. Y eso es todo lo que se configura en este Data Recovery. No necesita nada más. Entonces una vez que ustedes hacen eso, pueden poner Save Settings o qué sé yo, si quisieron algún cambio, si no, no es necesario. Y una vez que hagan eso, entonces simplemente van a su vSphere Client, ¿cierto?, donde su máquina ya está desplegada, pero lo que tienen que hacer es conectar el vCenter con su sistema de Data Recovery. Entonces para ello se van a Home, ¿cierto? Van a ir a esta opción que es Solutions and Applications VMware Data Recovery. Entonces eso es lo que van a ver básicamente cuando lleguen a esa página. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es simplemente poner la IP o el FQDN, si es que lo tienen con DNS, de su sistema de recovery. En este caso yo lo tengo con esa IP, ese es mi sistema de recovery, o sea, la IP del appliance que acabo de mostrarles, ¿no es cierto? Entonces le va a conectar y en este caso ahí ya conectó inmediatamente. En el caso de que lo hagan por primera vez, les va a pedir la password, pero la password del vCenter. Ya es como que el Data Recovery se intenta conectar con el vCenter, entonces les pide la password del vCenter. Ustedes le indican la password con la misma password con la que entran desde el vSphere Client. Con esa misma entran a este sistema. Entonces ustedes van a ver eso. ¿Ok? Entonces lo primero que tienen que hacer, van a entrar a una ficha que se llama Configuration, y esta es como la parte, la opción general, ¿no es cierto?, el cual es el Backup Appliance. Dice que es el vCenter, este es el vCenter que es el 151, bueno, este es el vCenter, ¿no es cierto?
pero son básicamente unas características generales que entrega, y el destino es esto. Bueno, esto es el data store o el disco que, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan el disco que agregamos de 16 GB? Que es el que se va a usar, que es el que va a usar el appliance, el data recovery, para poder guardar. Bueno, aquí está, ustedes lo van a ver, y lo más probable es que va a estar en ese momento, como está nuevo, está no formateado, entonces ustedes tienen que poner format, y el sistema lo va a formatear, y con eso va a quedar ready. Tienen que verlo así. Con eso va a quedar listo para poder usarse ese disco que le agregamos, ¿no es cierto?, a ese Data Recovery Appliance. Y ese es el disco, esa es la unidad de almacenamiento donde se van a ir guardando todas los respaldos. ¿Ya? Entonces, con eso, teniendo eso listo, ustedes simplemente se pueden ir a hacer un backup. En este caso no van a ver nada, yo acá tengo algunos backups creados, pero ya lo ejecuté, pero ustedes no van a tener nada. Pero en ese caso lo que hacen simplemente es crear un new backup. Entonces al poner un new backup, van a poner ahí, por ejemplo, backup. Ustedes le ponen el nombre que quieran, ¿cierto? Voy a ponerle un backup 3, por ejemplo. Voy a decir acá, y acá entonces yo le tengo que decir, bueno, qué es lo que quiero backupear. Entonces, dentro de mi data center, dentro de mis servidores de accounting, dentro de mi host ESX 140 lab.viadmin, ¿cierto? Que ese es el host. Dentro de mis VApps, yo tengo varias VApps, entonces me dice, mira, yo quiero en realidad hacer un backup de esta máquina. Voy a abrir un poco acá esto para que se vea. De esta máquina, que es un Windows Server 2003, la máquina 3. Entonces fíjense que yo puedo hacer un backup, ahí está, de esa máquina, o incluso yo puedo hacer un backup solo del disco de esa máquina. Fíjense, acá ahí está, se fijan el BMDK. Puedo hacer un backup del disco, se fijan, ahí está. Entonces, en el fondo, si yo marco la máquina, en el fondo también me está respaldando en el fondo todo, la máquina virtual completa. ¿Ya? Pero también lo puedo hacer así, porque lo que pasa es que acá esta máquina tiene un solo disco, pero podría tener varios. En ese caso, mejor yo podría querer respaldar solo algunos de ellos. ¿Ya? Entonces, por eso es que en este caso, si marco acá, bueno, marca obviamente también la VM, pero si yo tuviera varios acá, podría decir cuál disco es el que quiero respaldar. O sea, no es necesario respaldar todo. Entonces, yo con eso indico la máquina que quiero, a la máquina que le quiero hacer una restauración, o sea, un backup, perdón, en donde, en ese destino, claro, en esa es mi unidad donde quiero hacer el respaldo. Next. Y acá me aparece una ventana que es, ¿cuál es la ventana de backup? Ya, lo que pasa es que yo puedo schedulizar, digamos, o darle un horario a que se realicen estos backups. Entonces, en este caso me dice por default, los cuadros grises, me dice que no corra backup en estos horarios. ¿Qué horarios son? De Monday a Friday, entre las 7 de la mañana y las 5 de la tarde. O sea, no puedo hacer backups en ese horario. Los cuadros azules es que sí. Entonces yo podría modificar esto para decirle en qué horarios se pueden hacer backups y en qué horarios no. ¿Ya? En este caso, no es para mí en este momento, como lo vamos a hacer en forma manual, no es para nada relevante esta opción. Simplemente ponemos Next. Y acá también aparece la política de retenciones. O sea, una vez que nosotros hacemos backup, esos backups se guardan por un cierto tiempo. No tienen por qué siempre estar guardados, se guardan por un cierto tiempo, después se pueden ir borrando. Entonces, por ejemplo, en este caso, por default la opción que me da, o la política de retención de backup, es More, y eso significa básicamente que se puedan guardar hasta 7 backups. ¿Ya? Hasta 7. Ahora, para los backups que son weekly, o sea, semanales, se pueden guardar hasta 8. Para los que son mensuales se guardan 6. Para los que son de cada 3 meses son 4. Y para los que son una vez al año, un solo backup. ¿Se fijan? Entonces es como la política de cuántos backups tengo almacenados. Entonces,
uno puede ir modificando esto en realidad al gusto de las políticas de la empresa. Entonces uno le da, en este caso no lo vamos a modificar y ponemos next. Me sale todo el resumen del backup que se va a realizar. Voy a poner finish. Ok. Y con eso, ese backup queda de alguna forma listo para realizarse. Pero no se está realizando en este momento, sino que se esquedulizó, se podría decir. Yo si lo quiero correr en este momento, voy a hacer backup now. Y hay que seleccionar all sources. Ok, con eso va a comenzar en este preciso momento el backup de esa tarea que yo acabo de indicar, que es esa máquina que se va a llamar Windows 2003 3, ¿cierto? Se hace el backup. Se fijan abajo en la opción de Recent Tasks, se completó, ¿ya? Todavía en realidad está ocupado, se fijan que dice busy, todavía está, eso se tiene que, cuando el start time diga idle, es porque ya en realidad terminó de hacer ese backup. De hecho, si nosotros nos vamos a la ficha reports, ¿cierto? En realidad ahí está, ahí se fijan cómo cambió. Entonces me dice que ese backup, que le llamé backup 3, ¿cierto?, fue completado exitosamente. Los otros son otros backups que he realizado, ¿ya? Entonces si nos vamos a backup, se fijan que dice idle, eso es porque ya ese backup quedó listo, quedó completado. Ok, entonces así es la forma como se realiza un backup. Ahora, si nosotros queremos restaurar, por ejemplo, ¿cierto?, de ese backup que teníamos de esa VM, queremos hacer una restauración. Entonces, bueno, para ello nosotros, mejor, ¿no es cierto?, en este momento estábamos en otra cosa, qué sé yo. Aquí está nuestro sistema, nuestro host and clusters. Bueno, en el momento en que nosotros queramos volver a hacer una restauración, entramos a este mismo menú, pero a la ficha de Restore. Entonces, esto es la visión que voy a tener por default. Entonces yo le voy a decir, bueno, aquí me aparece todo lo que yo en algún momento he respaldado. Yo he respaldado en algún momento respaldé esta máquina, en algún momento respaldé esta otra, y en algún momento respaldé esta otra. La última que respaldé en realidad fue esta, y esta es la que yo quiero respaldar. ¿Se fijan? En realidad, ahí está, y dentro de esa máquina 3, ¿cierto?, me pueden aparecer a veces varios backups que se han hecho. ¿Cuál es el que quiero restaurar? Fíjense que el último acá, este es el latest, ¿ya? ¿Se fijan? Ese es el último. Ese es en realidad el que quiero yo restaurar, ¿ya? Entonces, yo básicamente, una vez que he seleccionado esa VM, que es la que quiero, o sea, cuál es el backup que quiero restaurar, vamos a ir a Restore. Ok, se fijen que, bueno, me aparece ahora un wizard donde me aparece la misma selección que hice recién. Vamos a poner next. De acá, en este wizard, lo mismo, aparece la máquina, ¿cierto? Me dice que obviamente se me va a respaldar con este disco duro. Me va a decir la ubicación donde yo la quiero respaldar, o sea, donde yo quiero hacer, perdón, la restauración, ¿cierto? El disco. Y también aparece una opción acá que dice que restaure la configuración, reconecte la NIC, ¿cierto?, la tarjeta de red, y que él haga un power on cuando se encienda. En este caso voy a ponerle que no a la máquina, que no se encienda cuando se termine de restaurar. Pero esa es la máquina que quiero restaurar, y también me dice, ¿no es cierto?, en qué VAP obviamente se va a restaurar. Se fijan, está en esa VAP. Pero estas cosas acá yo puedo, en el fondo, de hecho, modificar. Por ejemplo, yo a lo mejor no quiero que se restaure en esa VAP, sino que a lo mejor la voy a poner en una carpeta especial que yo quiero de restauración. Y además también puedo, incluso porque al restaurarse se va a guardar, va a aparecer con el mismo nombre con que está la otra máquina. Entonces a esta le vamos a poner Restored, para saber que está restaurada. Es una máquina restaurada. Le podemos cambiar el nombre. Se fijan acá el storage, podemos modificar, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, en este caso, incluso me dan otras opciones, pero que en este caso no es relevante, porque como esta máquina tenía solamente un disco, etcétera.
Entonces todas estas opciones, eso es lo que yo quiero restaurar. Ponemos Next. Me da una especie de resumen, lo que se va a hacer en este procedimiento, y vamos a hacer un Restore. Y aquí está en proceso, ¿se fijan? Está en proceso. Dice acá progreso 100%. Después sigue completándose. Ahí vemos que se está completando el proceso de restauración de esa máquina. Vamos a esperar un poquitito que se complete. Fíjense que nosotros en este momento el sistema automáticamente me mandó a la ficha de reports. Estamos en los reportes. Dice que hay un running task, se está llevando a cabo una tarea, que es esta tarea de restauración. ¿Ya? Queda bastante poquito. En algún momento nosotros incluso podemos detenerla. Listo. Entonces en este momento ya se ha ejecutado esta tarea. Tenemos running task 0, ¿cierto? Entonces esa es la tarea de restauración. Entonces se ha completado. Entonces si nosotros nos vamos a nuestro host and clusters, la vista de host and clusters, fíjense que ahí aparece la máquina Windows 2003, aparece la restored, la restaurada, ¿ya? Esa es la que acabamos de restaurar y obviamente no está encendida porque le dijimos que cuando finalizara el proceso no la encendiera. Entonces obviamente si nosotros en el fondo encendemos esta máquina va a ser un clon de esta, de la otra, ¿cierto? Porque claro, es la misma, no se ha modificado nada, entonces en el fondo es un clon y ahí tendríamos que modificar el nombre de host o lo que sea, pero para que quede así. ¿Se fijan? Eso es el procedimiento de backup y de restauración que lo hacemos utilizando, ¿no es cierto?, este Recovery Appliance, ¿cierto? Perdón, no quiero hacer esto. Quiero, ahí está, en nuestro Recovery Appliance, que es básicamente nuestro sistema que está ahí haciendo las veces de administrador, ¿no es cierto?, de estos backups, pero que todas las órdenes de tanto de backup como de restore se hacen desde el vCenter. Ustedes las hacen desde ahí, pero necesitan tener implementado este appliance, ¿no es cierto? Recuerden que también existe otra, esta es la herramienta que usa VMware, pero también existen otras herramientas de terceras partes. Una que también hay un sistema que es de replicación y backup que se llama VAIM. Es otro sistema que se utiliza bastante. Importantísimo, ¿no es cierto? Lo primero es tener instalado el plugin de Data Recovery en el vCenter. ¿Ya? O sea, para que su vSphere Client, o sea, es para que el vSphere Client pueda interactuar con esta appliance de Data Recovery. ¿Ok? Es el procedimiento de backup y recuperación.